Saludos para todos. Mi nombre es Wester Tejeda Lara, matrícula 140-1257. En este video estaré explicándole o estaré demostrando la ecuación de Laplace. Vamos a tener estos intervalos donde x varía de 0 a pi y y varía de 0 a pi, y con las condiciones iniciales de donde u de 0 de y es igual a u de pi de y, u de pi, y igual a y la otra condición inicial es de u, que u de x de 0 es igual a u de x de pi igual a 0. Entonces, vamos a iniciar. Ok, a bajar un poco acá. Ok, vamos entonces a tener lo siguiente, que es u de x, y va a ser igual a m de x por n de y. Entonces tenemos la segunda derivada parcial de u con respecto a x va a ser igual a m' de x por n de y, y la segunda derivada parcial de u con respecto a y va a ser igual a m de x por n' de y. Ok, continuamos, bajamos un poco más acá. Vamos a tener entonces ahora, sustituyendo la ecuación diferencial, vamos a tener que m' de x por n de y va a ser más m de x por n de y igual a 0. Entonces ahora vamos a tener, despejando, vamos a tener entonces que m' de x por n de y va a ser igual a menos m de x por n' de y. Y ahora sí, volvemos a despejar, por lo que no, o sea, pasamos la m para un lado y la n para otro, pero lo que va a quedar es m' de x sobre m de x, que eso va a ser igual a menos n' de y sobre n de y. Y esto lo podemos ver también para hacernos un poco más fácil las operaciones, que podemos ver esto como una constante que vamos a llamar lambda. Ok, seguimos entonces. Ahora vamos a tener, voy a ponerlo acá, azul. Ok, tenemos que u de x de 0, aquí vamos a trabajar con la segunda condición inicial, que es igual a m de x por n de y igual a 0, que si ahora sustituimos a y, nos quedaría lo siguiente: u de x, 0 va a ser igual a m de x por n de 0 igual a 0. Aquí podemos ver que tenemos que despejar a m, por lo que nos quedaría que n de 0 va a ser igual a 0. Entonces tenemos n de 0 es igual a 0. Ahora, cuando y vale pi, vamos a tener que u de x, pi, seguimos trabajando con la segunda condición inicial, m de x por n de pi igual a 0. Entonces, acá también podemos observar que n de pi va a ser igual a 0. Ok, entonces tenemos ya esos dos valores de n, cuando n vale 0, cuando n vale pi. Entonces, con la segunda condición y con la primera condición inicial tenemos que dividirlo en tres casos. Para el caso número 1, vamos a tener cuando lambda es igual a 0. Vamos a bajar un poco acá. Ok, cuando lambda es igual a 0, entonces tendremos lo siguiente:
menos n b' de y sobre n de y es igual a 0. Para quitar esas dos derivadas, integramos dos veces, por lo que nos quedaría, la primera entonces nos quedaría como nb' de y igual a c. Bajamos y la segunda nos quedaría como n de y va a ser igual a c por y más d. Okay. Ahora, sustituyendo a y igual a y por 0, vamos a tener n de 0 va a ser igual a c por 0 más d, por lo que esto nos implica que d va a ser igual a 0. Entonces tenemos ahora, sustituyendo ahora a y por pi, vamos a tener que n de pi va a ser igual a c por pi, pero como y ya vale 0, como d vale 0, entonces lo eliminamos y lo obviamos esta parte, por lo que nos quedaría que c de pi es igual a 0. Entonces vamos a tener que c también es igual a 0, por lo que nos quedaría entonces que n de y va a ser igual a 0. Y tenemos que u de x, y es igual a 0, por lo que esta no cumple con la condición. Por lo que no cumple con la condición. Entonces vamos a tener ahora, para el caso 2, donde lambda va a ser igual a menos w al cuadrado menor que 0. Entonces vamos a tener menos nb' de y sobre n de y, que es igual a menos omega al cuadrado. Recordamos que todo número negativo elevado al cuadrado va a dar positivo. Por lo tanto tenemos igual menos n b' de y es igual, despejando, a menos omega al cuadrado por n de y. Y eso vamos a tener que nb' igualando a 0 de y menos omega al cuadrado por n de y igual a 0. Entonces, recordando, en este caso tendremos que usar las funciones trigonométricas hiperbólicas por el caso de que tenemos un menos en esta parte. Entonces tendremos que n de y va a ser igual a una constante 1 por el coseno hiperbólico de omega por y más c2 por el seno hiperbólico de omega por y. Entonces n en 0 va a ser igual a c1 por el coseno hiperbólico de 0 más c2 por el seno hiperbólico de 0. El seno hiperbólico de 0, el seno hiperbólico de 0 es 0, por lo tanto esto lo estrechamos y nos quedaría entonces que c1 va a ser igual a 0. Aquí tenemos esto, bajamos. Entonces ahora cuando y vale pi, vamos a tener que n de pi va a ser igual
AC2 por el seno hiperbólico de omega por pi igual a 0. Entonces tenemos de aquí, despejamos que C2, perdón, voy a poner en rojo, que C2 es igual a 0. Tenemos este otro valor de la constante C2. Entonces vamos a tener que n de y va a ser igual a 0. Por lo tanto, tampoco cumple con la condición de la primera condición inicial, que es que u de 0, y es igual a u de pi, y igual a y. No cumple. Por lo tanto, tenemos que ver el tercer caso. Caso 3, donde lambda va a ser igual a omega al cuadrado mayor que 0. Entonces vamos a tener que menos n bi' de y sobre n de y va a ser igual a 0. Por lo tanto, igual despejando, vamos a tener que n bi' de y va a ser igual a omega al cuadrado por n. Entonces tenemos, igualando a 0, vamos a tener que n bi' de y, vamos a poner más omega al cuadrado por n igual a 0. Entonces tenemos aquí, como tenemos un más, podemos usar las funciones trigonométricas normal, por lo que tendríamos entonces que n de y va a ser igual a C1 por el coseno de omega por y más C2 por el seno de omega por y. Aquí bajamos un poco, por lo que nos quedaría entonces, aquí ponemos que n de 0 va a ser igual a C1 por el coseno de 0 más C2 por el seno de 0. Esto da 0, por lo que nos quedaría que C1 es igual a 0. Voy a ponerlo. Ok. Tenemos que C1 va a ser igual a 0. Tenemos este valor, bajamos un poco más. Ahora, con n de pi, vamos a tener que C2 por el seno de omega por pi igual a 0. Por lo tanto, nos quedaría que, recordando que el seno del ángulo es igual a 0, solo si el ángulo es igual a n por pi, donde n pertenece a los enteros positivos. Por lo tanto, tendríamos que w por pi va a ser igual a n por pi, donde n es igual a 1, 2, 3. Entonces, dividiendo entre pi de cada lado, tendríamos que omega es igual a n, donde n es igual a 1, 2, 3. Bajamos un poco aquí, por lo que nos quedaría de la siguiente manera. Entonces que n sub n de y va a ser igual al seno de n por y. Entonces tendríamos lo siguiente, que m bi' de x sobre m de x va a ser igual a n al cuadrado. Entonces tendríamos lo siguiente, que m bi' de x menos n al cuadrado de m x igual a 0. Ahora vamos a tratar de buscar los valores de m. Ya que encontramos los valores de n, vamos a buscar lo de m ahora. Entonces seguimos con el caso 3, pero con esta ecuación ahora.
Entonces, despejando, tenemos que m' de x va a ser igual a C1 por el coseno hiperbólico de n por x más C2 por el seno hiperbólico de n por x. Vamos un poco, ok, perdón, ok, aquí tenemos entonces. Recordando que esta ecuación nos puede quedar de la siguiente manera: m de n, y va a ser igual a a sub n por el coseno hiperbólico de n por x más b sub n por el seno hiperbólico de nx. Ok, entonces sustituyendo vamos a tener, voy a ponerlo azul, que u de n de x, y va a ser igual a sub n por el coseno hiperbólico de nx más b sub n por el seno hiperbólico de nx. Cerramos acá un poco, todo eso multiplicado por n de y, que es el seno por ny. Acá, ok. Entonces, esto también lo podemos ver como una sumatoria de senos de Fourier. Lo que tenemos es que esto nos quedaría u de x, y va a ser igual a la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de a sub n por el coseno hiperbólico de nx más b sub n por el seno hiperbólico de nx. Todo eso por el seno de n por y. Ok, entonces seguimos. A bajar un poco más acá. Perdón, aquí, ok. Entonces seguimos. Vamos a buscar ahora los valores de cambiar a x. Ahora en este lugar, en este caso, vamos a cambiar a x por 0. Lo que vamos a tener es que u de 0, y, trabajando con la primera condición inicial, va a ser igual a la sumatoria de n igual 1 a sub n por el coseno hiperbólico de 0 más b sub n por el seno hiperbólico de 0. Cerramos. Lo vemos por el seno de n por y. Y que eso podría quedar igual. Esto se hace 0. Esto es 0. Por lo que nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría entonces, nos quedaría de la siguiente manera: la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de a sub n por el seno de n por y igual a y. Bajamos, ok, bajamos acá. Entonces, conociendo esta integral, que ya la hemos dado en el transcurso de esta materia, podemos saber que por la ley de la serie de Fourier de senos, podemos ver esta integral como a sub n es igual a 2 sobre pi por la integral de 0 a pi de y por el seno de ny por dy. Vamos un poco acá, ok. Entonces, resolviéndola, vamos a tener esta integral que nos quedaría como a sub n es igual a 2pi menos y sobre n por el coseno de n por y. Evaluamos de 0 a pi más 1 sobre n por la integral de 0 a pi del coseno de n por y. Todo eso
de n por y, todo eso por dy. Cerramos acá y nos quedaría entonces de la siguiente manera, que a sub n va a ser igual a 2pi por n por el coseno de n por pi, evaluando, tenemos más 0 más 1 sobre n al cuadrado por el seno de ny. Aquí evaluamos de 0 a pi, cerramos, bajamos un poco más, por lo que nos quedaría entonces que a sub n es igual a 2 sobre pi menos pi por n, y esto lo podemos ver por el coseno de n pi, es decir, lo podemos ver como menos 1 a la n. Entonces podemos ver aquí que va a ser menos 1 a la n. Esto se hace 0, lo podemos obviar. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, que esta integral nos quedaría a sub n es igual a 2n, a 2 sobre n por menos 1 a la n. Voy a ponerle otro color. Okay. En otro color, a sub n va a ser igual a 2 sobre n por menos 1 a la n. Okay. Vamos un poco. Entonces nos quedaría entonces de la siguiente manera. Ahora, sustituyendo a x por pi, como y, va a ser igual a sumatoria de dn igual 1 hasta infinito de a sub n por el coseno hiperbólico de n por pi más b sub n por el seno hiperbólico de n por pi, esto, por el seno de n por y. Y esto nos quedaría igual. Esto lo podemos ver para hacernos un poco más fácil los cálculos, porque aquí no vamos a poder simplificar nada. Podemos ver esta parte, la de a sub n por el coseno hiperbólico de n por pi más b sub n por el seno hiperbólico de n por pi. Lo podemos ver como c sub n para hacernos un poco más fácil los cálculos. Vamos a hacer un poco más fácil los cálculos. Por lo que nos quedaría entonces, la parte de arriba nos quedaría como la sumatoria de dn igual 1 hasta infinito de c sub n por el seno de n por y igual a y. Y esta es prácticamente la misma ecuación, la misma integral que tenemos antes. Por lo que podemos decir que c sub n es igual a 2 sobre pi por la integral de 0 hasta pi de y por el seno de n por y, todo eso por dy. Como ya la calculamos, podemos decir que c sub n es igual a 2 sobre n por menos 1 a la n más 1. Sustituyendo ahora, si sustituimos para encontrar el valor de b sub n, tenemos entonces b sub n por el seno hiperbólico de n por pi va a ser igual a 2 sobre n de menos 1 a la n, son la n menos, menos 1, ok, 1, n más 1, menos 2 sobre n a la menos 1 sobre n
por coseno hiperbólico de npi. Ok, vemos acá. Lo que tenemos entonces que b sub n por el seno hiperbólico de npi va a ser igual, simplificando un poco, 2 sobre n menos 1 a la n más 1. Simplificamos un poco esto. Vamos a tener entonces a 1 menos coseno hiperbólico de npi. Cerramos y si simplificamos más, tendríamos que b sub n va a ser igual a 2 sobre n por el seno hiperbólico de npi por menos 1 a la n más 1. Todo eso por 1 menos coseno hiperbólico de npi. Vamos un poco más acá y por fin nos quedaría que b sub n va a ser igual a 2 por menos 1 a la n más 1 por 1 menos coseno hiperbólico de npi. Todo eso n por el seno hiperbólico de npi. Ok, vamos un poco más acá. Por lo tanto, que ya tenemos recordando que tenemos que u de x, y es igual a la sumatoria de dn igual 1 hasta infinito de a sub n por el coseno hiperbólico de nx más b sub n por el seno hiperbólico de nx. Todo eso por el seno de n por y. Entonces tenemos, sustituyendo, nos quedaría lo siguiente. Sustituyendo nos quedaría que u de x, y va a ser igual a la sumatoria de Fourier de n igual a 1 hasta infinito de, cerramos, 2 sobre n menos 1 a la n más 1 por el coseno hiperbólico de nx más 2 por menos 1 a la n más 1 de 1 menos coseno hiperbólico de 1 menos coseno hiperbólico de nx. Todo eso sobre n por el seno de nx, perdón. Todo eso sobre n por el seno hiperbólico. Ahora sí. Arrastramos hasta acá. Cerramos acá por el seno hiperbólico de nx. Todo eso por el seno de ny. N por y. Y acá está la demostración de la ecuación de Laplace. Gracias.